Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a tocar un tema nuevo, el multilingüismo en el Perú. El multilingüismo en el Perú. ¿A qué se refiere ese término? ¿De dónde viene la palabra multi? Multi quiere decir pluri, muchos, muchos, varios, lingüismos, lenguas. Entonces, ¿a qué se refiere el multilingüismo en el Perú? Claro, a que en nuestro país se hablan muchísimas lenguas, varias lenguas. A ver, entendamos el porqué. Somos un país con diversas nacionalidades, con diversas culturas y lenguas. Sin embargo, la gran mayoría de peruanos ignora esa situación. Hay personas que incluso desprecia a quienes lo hablan, a quienes no hablan, es decir, aquellas personas que no hablan castellano, nosotros a veces los miramos mal, hay personas así, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros debemos entender que el castellano ha adoptado características propias por la convivencia con el quechua y con el aymara, lo que produjo un gran intercambio de vocablos hasta nuestros días. Debemos entender que en el Perú las lenguas que existían antes, o sea, en un inicio, eran el quechua, el aymara y las otras lenguas que nosotros llamamos a veces dialectos. Y que la lengua que vino de afuera fue el castellano, y que este castellano ha ido incrementando su vocabulario a través del intercambio y convivencia con las lenguas quechua, la aymara y con muchas otras más. Incluso hay algunas lenguas extintas, o sea, que ya han desaparecido, pero que han aportado términos o vocablos al léxico castellano. Palabras como motupe, tucume, perreñaf, etcétera, son palabras de la lengua mochica que se habló hasta el siglo XV. Debido a factores sociales y políticos, la castellanización, o sea, el hablar castellano, se ha impuesto desde la conquista hacia adelante. Toda la bibliografía, o sea, los libros que nosotros tenemos, o sea, los libros científicos y literarios, los diarios, las revistas, etcétera, están escritos en castellano. Y eso obliga a que las poblaciones nativas tengan que aprender ese idioma, ¿no? Entonces, mira, así como esta forma, ¿no? De poder leer o tener acceso sí o sí al idioma castellano está llevando a que las lenguas se vayan extinguiendo poco a poco. Así como nosotros cuidamos en Machu Picchu, por ejemplo, no siempre decimos, ¿no?, que es nuestro legado turístico y invitamos a que los extranjeros vengan a conocer a nuestra maravilla del Cusco, etcétera. ¿Por qué no también cuidamos a nuestras lenguas nativas? A ver, ¿acaso ellos no forman parte de nuestro patrimonio? ¿Qué estamos haciendo por las lenguas del Perú? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a definir básicamente qué es el multilingüismo en el Perú. El multilingüismo es un fenómeno lingüístico que consiste en la convivencia de varias lenguas en un mismo territorio. Mira, acá tenemos, no somos, somos una, somos un país multiétnico. Tenemos varias culturas, varios países, habitantes de diversos países que han venido años atrás y se han quedado en nuestro territorio. Entonces, poco a poco así se ha ido formando una gran cultura. Mire que primero llegaron los españoles, nos trajeron parte de sus culturas, después llegaron los chinos, también llegaron los de África. O sea, muchas personas viven en nuestro país. Incluso hay un pueblo en el Perú donde se habla alemán, un pueblo donde tiene esas costumbres todavía de lo propio de los austríacos, de los alemanes. Somos un país bastante rico en cultura. Justamente eso ha dado origen a que tengamos una diversidad lingüística. El Perú es un país multilingüe donde se estima que se hablan alrededor de 60 lenguas como maternas. ¿Qué quiere decir? Que hay como 60 lenguas propias que nosotros, bueno, que se aprenden al nacer, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, los niñitos que nacen allí, lo primero que aprenden a hablar es el quechua, ¿no? Que le transmiten sus padres. En la selva, lo primero que aprenden a hablar también son esas lenguas propias de allá de la Amazonía peruana, y por eso justamente se dice que se estima que hay alrededor de 60 lenguas como maternas.
pero sin embargo, la más extendida o la más hablada en el territorio peruano es la lengua castellano, llamado también español. El 80,2% de los habitantes hablamos español, la tenemos como lengua materna, seguido por las lenguas indígenas, principalmente por el quechua, que equivale a un 16,6% de la población, y después le sigue el aymara con un 2,3% de la población. Aquí, así es nuestro país, mira, así de diverso. Aquí tenemos un mapa del Perú y aquí podemos ver todas las lenguas amazónicas y andinas que existen en nuestro país. Mira, acá tenemos Yine, Yanesha, Yaninagua, Yagua, Wampis, Urarina, Ticune y un montón. Vamos a continuar. Mira, a nivel político, nuestra constitución, según la actual constitución, nos indica en el artículo 48 que son idiomas oficiales el español, y en las zonas donde predomina también son idiomas oficiales el quechua y el aymara, y además las lenguas aborígenes y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde se predomina. O sea, es decir, que si en la selva se habla en algún determinado lugar, por ejemplo, el Bora, esa es la lengua oficial de ese territorio. De repente en otro pueblo se habla la Xaninca, esa es la lengua oficial de ese territorio, ¿ya? En la Amazonía peruana se hablan cerca de 40 lenguas, imagínate, que usualmente se agrupan en 14 familias lingüísticas y se diversifican en cerca de 120 variedades locales reconocibles. Mira, por ejemplo, para que lo entiendas mejor cómo es que se diversifican, que tienen ciertas variaciones. Por ejemplo, el quechua tiene también variaciones. Hay un quechua que se habla en el centro, otra que se habla en el sur, y una quechua que se habla, y el idioma quechua que también se habla en el norte, que tienen ligeras variaciones. Las lenguas en el Perú se agrupan en dos grandes grupos, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son las que se han originado aquí en América, las lenguas nativas, lenguas que existían desde antes de la llegada de los españoles o de la lengua española. Y estas lenguas amerindias o nativas son tres: andinas, amazónicas y costeñas. Las lenguas andinas se van a dividir en tres familias. Bueno, algunas lenguas andinas son las siguientes: quechua, aymara, yajaru, perdón. Algunas lenguas amazónicas son el ashaninka, el huitoto, el shipibo y el bora. Y en representación de las costeñas tenemos el mochica, que ya se extinguió. Ahora, vamos a ver las lenguas no amerindias. Estas lenguas no amerindias son aquellas lenguas que han llegado al Perú, pero de otro continente, y han llegado a partir del siglo XVI. Por ejemplo, en 1532 llegaron los españoles y con ellos llegó el idioma español. Posteriormente también llegaron tenemos aquí la lengua inglesa, el chino y el alemán. En Posuso, por ejemplo, se habla alemán. Vamos a ver ahora con más detalle las lenguas amerindias. Les decía que había tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos, amerindias andinas, amerindias amazónicas y amerindias costeñas, a su vez se van a dividir en familias lingüísticas. Por ejemplo, entre las familias lingüísticas de las lenguas amerindias andinas, tenemos el quechua y el aru. Dos familias lingüísticas, el quechua y el aru. Y de aquí, de esta familia lingüística del aru, proviene la lengua aymara. Ahorita te voy a mostrar un cuadro para que lo entiendas mejor. En relación a las lenguas amerindias amazónicas, tienen una mayor cantidad de familias lingüísticas. Tienen 14 familias lingüísticas, y de esas 14 familias lingüísticas, a su vez, van a dar origen a otras lenguas. Pero lastimosamente están en proceso de extinción debido a la castellanización, a que la mayoría de documentos, libros, están escritos en castellano, y el castellano es un poco más usado pues en todo el idioma, en todo el territorio peruano, perdón. Las más habladas son el aguaruna, el ticuna y el ashaninka. En cuanto a las amerindias costeñas, no son usadas con un fin comunicativo, es más, ya se han extinguido. Hay vestigios de estas lenguas costeñas o amerindias costeñas como manuscritos.
Las principales fueron el mochica, el cuy, el cuquina, etcétera, que ya lastimosamente pues ya no se hablan actualmente. Mira, aquí te muestro un cuadro donde se ve las lenguas amerindias, mira las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Vamos a empezar a detallar las lenguas andinas. Las lenguas andinas básicamente van a surgir de la familia quechua y de la familia Aru. De la familia quechua, o sea, van a surgir todas estas lenguas que observas aquí. Tenemos un quechua norteño, en Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe, Lambañeque. En estos lugares se habla el quechua norteño. Hay un quechua central que se habla en Conchucos, Callejón de Guaylas, el Alto Pativilca, Huánuco, Guayaga, Yaru, Huanca, Yauyus. Este es el tipo de quechua que se habla allí. Tenemos un quechua costeño central que se habla en Pacaraos, en Colca, un quechua sureño que, que da origen a la lengua chanca, collao, alcanchán, un quechua de la selva que nos da como origen a la lengua napo, San Martín, ¿sí? Muy bien, ahora la familia Aru, que también pertenece a las lenguas andinas, si deseas te voy a mostrar atrás para que puedas observar. Mira, estamos hablando aquí de esta familia de aquí, perdón, a ver, de la familia Aru. Te dije que habían dos familias lingüísticas y que de estas dos familias lingüísticas provenían o se iban a ver más lenguas. A partir de ellas se iba a diversificar más aún todavía las lenguas. De la familia Aru tenemos la lengua aymara y la lengua cauqui. La lengua aymara que se habla en el Collao, no tiene una variedad en el Collao, en Chucuito, Huancané, Mo, Yunguyo, Mariscal Nieto, Candarabe, Jorge Basades, Tarata. Y tenemos la lengua cauqui, que se habla en Tupe, Aiza, Catahuasi, Chavín. Ahora vamos a ver las lenguas provenientes las lenguas amerindias provenientes de las lenguas amazónicas. De las lenguas amazónicas presenta 17 familias lingüísticas. Aquí tenemos a las 17 familias lingüísticas. Tenemos la familia Aragua o Aragua, que da origen a la lengua culina. Tenemos la familia Aragua, que da origen a la lengua Xanín, Calcampa, Caquinte, Chamicuro, Iñapari, Machihuenga, Nomachihuenga, Piro, Resígaro, Yanesha. La familia Bora, que da origen a la lengua Bora, la familia Cahuapana, que da origen al Chaguaguita y Jebero. Tenemos la familia Kandoshi, que da origen al Kondoshi, Chapra y Murato. Tenemos Arambuk, que da origen a la lengua Arambuk también. La familia Huitoto, que da origen al Huitoto y a la Ocaína. Jibaro, la familia Jibaro, que da origen a Chuar, a Guaruna y Guambisa. Tenemos la familia Pano, mira, que da origen a Amahuaca, perdón, Capanagua, Cachibo, Catataibo, Cachinagua, Mayoruna, Shipibo, Conibo, Yaninagua. La familia Peba, Yagua, que da origen a la lengua Yagua. La familia Quechua, que da origen a la lengua Quechua. La familia Shimaco, que da origen a la lengua Urarina. La familia Tacana, que da origen a Eseja. La familia Ticuna, que da origen a la lengua Ticuna. Tucano, donde se encuentra la lengua Secoya y Orejón. El Tupi Guaraní, donde vemos la Cocama, Cocamilla y Onagua. Zaparo, Arabela, Iquito y Taushiro. Todas esas son las lenguas que provienen de las 17 familias lingüísticas. Es por eso que habíamos mencionado en un inicio que la gran variedad de lenguas se encontraba en la Amazonía peruana, porque de estas 17 familias lingüísticas salen muchas más. Estas son las principales. Ahora vamos a ver las lenguas no amerindias. Y como habíamos mencionado, son aquellas lenguas que llegaron de otros continentes a partir del siglo XV o XVI. Del siglo XVI, ya de 1532. Las principales son el castellano, traído por los conquistadores españoles. Tenemos el inglés, ya sabes ya que viene de dónde. Tenemos el francés, por aquí tenemos, este dibujo nos representa a los franceses. El italiano, también tenemos a los chinos. Muy bien, jovencitos, hasta aquí sería todo. Ya los espero en la videoconferencia.